Harry Potter, el protector de la magia. Capítulo 71. Voldemort y los mortífagos observaron cómo Bellatrix seguía torturando a Fenrir. El propio Voldemort rió entre dientes al ver a su mano derecha torturar al infame líder de los hombres lobo, mientras que algunos estaban demasiado asustados como para moverse. Los mortífagos que acompañaban a Lucius eran los más asustados, temiendo lo que les aguardaba. Bellatrix era una bruja demente y muy peligrosa que no dudaría en matar o torturar a cualquiera de ellos. Está bien, Bella, basta, dijo Voldemort con voz divertida, disfrutando del espectáculo. Por mucho que Fenrir merezca tu ira, aún tiene sus usos. Además, tienes que ponerte en fila, dijo Harry. El tío Arcturus y yo ya tenemos el puesto. Ella lo fulminó con la mirada y se detuvo a regañadientes, dejando a Fenrir temblando y jadeando en el suelo. Vaya, supongo que es cierto lo que han dicho de ti. Eres un loco y un desquiciado. Bellatrix gruñó, deseando desesperadamente maldecir al mocoso, pero sabía que no podía. Por muy exasperante que fuera, las leyes de la Casa Black eran inamovibles. Si le hacía algo, la magia de la familia Black la consideraría traidora y la torturaría indescriptiblemente. Harry volvió entonces su atención a Voldemort. Antes de pasar al punto principal, hay algo que quiero hablar contigo. Oh, Voldemort levantó una ceja sin pelo, ¿y qué sería eso? ¿Por qué alguien como tú tendría a gente como Malfoy y su pandilla de idiotas como su círculo íntimo? Necesitaba ganar tiempo, pues necesitaba encontrar una salida. Si luchaban, las posibilidades de que saliera con vida eran escasas. O sea, me imagino por qué Malfoy preferiría sentarse. Pero Crabbe, Goyle, Nott, Parkinson, Flint, Avery y Jaxley. ¿En serio? Apenas tienen cerebro, y mucho menos astucia. Algo que obviamente heredaron de sus descendientes. Los mortífagos mencionados lo miraron con furia asesina. Flint saltó hacia adelante y habló. ¿Te atreves a cuestionar nuestra lealtad al Señor Oscuro? No tuvo oportunidad de terminar porque Voldemort le lanzó la maldición Cruciatus, haciendo que el necio se desplomara en el suelo. Potter tiene un buen argumento, ya que ustedes, mirando a sus hombres, alegaron que estaban bajo la maldición Imperius. No solo eso, sino que también supe que los herederos de sus casas perdieron mucho dinero, perjudicando gravemente nuestros esfuerzos por transformar el mundo. Su voz aguda y fría les heló la sangre. En cuanto a ti, Lucius, tu hijo Draco llevó a 2 Gryffindors a la sala común de Slytherin durante su segundo año. La pálida figura de Lucius estaba sorprendida porque no sabía cómo el Señor Oscuro sabía de esa pequeña debacle. No solo eso, sino que destruyó tu diario, intervino Harry con una mirada satisfecha. ¿Qué diario? La voz de Voldemort se volvió peligrosa, y su varita tembló en su mano. El diario que le diste, aclaró lo que quería decir, liberó a un basilisco de la cámara secreta. ¿Es cierto lo que dice, Lucius? El fuego en los ojos rojos de Voldemort ardía de ira. Al no obtener respuesta, rugió. Crucio. Al igual que la última vez, Lucius cayó al suelo gritando, pero solo que esta vez, la maldición dolió mucho más. Un par de minutos después, Voldemort finalmente levantó la maldición. No creas que hemos terminado con esta conversación. Tú y yo tendremos una larga charla más tarde. Te lo prometo. Lucius tragó saliva visiblemente, pues sabía que el Señor Oscuro siempre cumplía sus promesas. Creo que es hora de que nuestra pequeña fiesta llegue a su fin. ¿No estás de acuerdo, Harry? Se alejó de su torturado mortífago. Deberías saber que siempre consigo lo que quiero. Lo máximo que puedo hacer es retrasar mis objetivos. ¿Y sabes qué quiero ahora mismo? Matar a Dumbledore y gobernar el mundo, respondió Harry con indiferencia. El Señor Oscuro soltó una risita. Sí, todo lo anterior. Sin embargo, lo que quiero ahora es que te unas a mí. Eso dejó a todos con la respiración entrecortada. Como dije, he estado siguiendo tu reputación, lo cual me ha impresionado mucho. Tú y yo compartimos muchas cualidades. ¿Cómo es eso? Estamos muy por delante de nuestros compañeros en cuanto a destreza y conocimiento mágico. Implacables en nuestros esfuerzos. Odiamos a Dumbledore después de todo lo que nos hizo en nuestra juventud. Sus ojos escarlatas se entrecerraron al mirar a Harry. Puedo sentir el conflicto en tu interior. La ira y la oscuridad que llevas dentro son asombrosas. Sin embargo, aún tienes mucho que aprender. Únete a mí y completaré tu entrenamiento. Puedo mostrarte las ramas más arcaicas y olvidadas de la magia, y cuando terminemos, tú y yo gobernaremos el mundo. Así que, ¿qué te parece si te conviertes en mi aprendiz y te daré todo lo que tu corazón desee?
El lado oscuro de Ari estaba intrigado por la oferta, ya que le permitiría la libertad que buscaba. Pero mediante entrenamiento y meditación, Ari lo mantuvo bajo control. Aunque tu propuesta me intriga, olvidaste algunos hechos importantes. Mataste a mis padres y abuelos. Aunque no después de que mi abuelo te pateara el trasero. Además, ni siquiera eres tan poderoso como el ritual que realizaste podría haberte dado un cuerpo. Aún estás lejos de tu máximo poder. Se permitió reír entre dientes. Si tuviera que adivinar, diría que solo estás al 30%. En otras palabras, vete a la mierda. Los mortífagos no podían creer lo que presenciaban mientras Potter se burlaba de su líder. El propio Voldemort estaba atónito, pues no sabía cómo, pero el chico tenía toda la razón, pues aún no había alcanzado su máximo poder. Ni siquiera había alcanzado el tercio. Sin embargo, no podía dejar que ese insulto quedara impune. Crucio, la maldición de tortura abandonó su varita y se clavó en Harry, quien solo apretó los dientes. Harry se negó a darle la satisfacción de verlo gritar, aunque era peor que el de hacía 2 años. «¿Eso es todo lo que tienes?», me desafió. Voldemort soltó una risa fría y aguda. «Parece que hice bien en elegirte, ya que muchos no son capaces de burlarse de mí en mi cara. Eso y que pareces tener una gran tolerancia al dolor». Sin embargo, continuó, con una expresión sádica en el rostro. Después de soportar 3 intentos más de la maldición de tortura, Harry finalmente gritó mientras el dolor recorría cada parte de su cuerpo. ¿Te sentiste bien, Harry? Creo que hemos llegado a tu límite. ¿Te importaría retirar mi oferta? En lugar de responder, el chico le escupió en la cara. Muy bien. Supongo que debería ir a jugar con tu hermana. Si no vienes conmigo, quizás ella sí. Si la tocas, forcejeó contra la cadena e intentó aumentar su magia, pero se encontró con una reacción violenta. Tendrás la pelea de tu vida, rechinó los dientes mientras se enfrentaba al dolor. Tardó un par de minutos en detenerse, solo para ver a Voldemort reír. Oh, sin duda lo intentarán. Luego se volvió hacia los demás. Enséñenle su lugar al joven Harry, les ordenó. Un grupo de 12 personas se adelantó y usó la maldición Cruciatus, seguida de otras muy oscuras y letales, y cualquier otra que se les ocurriera. El dolor de los hechizos, las cadenas y el brutal ataque mental de Voldemort fue casi insoportable, pero Harry se mantuvo fuerte y aguantó. La protección de su uniforme redujo el daño que habría recibido a aproximadamente el 50%, pero los hechizos seguían doliendo muchísimo. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad de lucha mental, Harry logró expulsar a Voldemort de su mente. «Parece que dominas las artes mentales», dijo, intrigado, preguntándose qué más podría hacer el chico. Decidido a unirse a los demás en sus ataques, utilizó algunas de las formas más oscuras de tortura. Tras una hora de torturar al niño, finalmente se detuvieron. El niño jadeaba con fuerza, intentando desesperadamente recuperar el aliento, pero sentía que sus pulmones ardían. Su uniforme estaba destrozado, con la parte superior destrozada, y la parte superior de su cuerpo estaba llena de cortes profundos, varios huesos rotos, heridas profundas y, por dentro, sus nervios estaban traumatizados. ¿Te ha gustado? Únete a mí, Harry, y el dolor se acabará, dijo Voldemort. Tú, psicópata mentiroso, asesino que jamás cumplirá su palabra. Harry intentaba recuperar la compostura. Moriré antes de unirme a ti. Que así sea, gruñó Voldemort, apretando las cadenas alrededor del chico. Las cadenas fueron diseñadas por Grindelwald al comienzo de la Gran Guerra, para Domestelix, y la IGU las consideraba altamente ilegales. 00, atrapada en Hogwarts, Amelia estaba destrozada, pues no quería creer que algunos de sus aurores estuvieran marcados con la marca tenebrosa. Seguramente hoy estaría arrasando con todo el cuerpo de aurores. Maldito sea Fudge, pues no le impediría investigarlos. Su marido, en particular, tenía un aire asesino, pero palidecía en comparación con la furia de su abuelo. Lord Black estaba furioso y parecía a punto de estallar de rabia. La ira que irradiaba haría huir al dragón más peligroso. Al pobre Severus le costaba mucho no moverse. Era duro escuchar los gritos de agonía de su hijo. Lo único que pensaba era recuperar a Adrián y luego acabar con esos hijos de puta. Si no fuera por los dioses, ya se habría ido. Viaco, por favor ayúdalo. Viaco solo pudo negar con la cabeza. Lo siento, Severus, pero nos ordenó que nos quedáramos. Juro que si ese chico no regresa con vida, jamás te lo perdonaré, prometió Severus. Perdió a su esposa, su tío y su hermana a manos de esos monstruos, pero que lo condenaran si perdía a su hijo. Entonces se le ocurrió una idea.
Adrián, hijo mío, escúchame. Sé que estás sufriendo, pero intenta aguantar un poco más. Lo estoy intentando, graznó. La rabia candente que ardía dentro de Severus aumentó cuando vio el dolor que sentía Harry. De una forma u otra, pagarán por lo que han hecho. Bellatrix aparentemente se cansó de esperar a que el chico se rindiera y avanzó con su varita en mano. Puede que no pueda matarte, pero puedo castigarte, le apuntó con la varita a la cabeza. Aquí tienes un hechizo que deberías saber. Entonces, murmurando el conjuro, entró en su mente. Era similar al hechizo del eje de Mancia, pero mucho más destructivo y peligroso. Harry, por supuesto, parecía imperturbable, pues conocía el hechizo, pues Casiopeia se lo había enseñado hacía unos veranos. Esta iba a ser una batalla de mentes y voluntades. Cuando Bella finalmente aterrizó en la mente del chico, observó su entorno solo para ver una gran neblina. El hechizo que había usado era peligroso y, por no mencionar, costoso si se hacía mal. También era uno de sus favoritos, pues disfrutaba penetrando en las mentes de sus presas. Entonces, caminando hacia adelante, se encontró ante las puertas de un castillo desconocido. Antes de que pudiera avanzar, las puertas se abrieron, revelando la figura de su primo. Hola, Bella. Bienvenida a mi mente. Presentía que intentarías algo así, sonrió con sorna al ver la expresión de sorpresa en su rostro. Ja, creías que no estaría preparado para tu intrusión, ¿verdad? Puede que no me guste este hechizo, pero Cassio se aseguró de que supiera cómo funcionaba. Y contigo sola, esto será mucho más sencillo. ¿Eso crees?, respondió Bellatrix con una sonrisa sádica. ¿Crees que estás listo para enfrentarme en una batalla mental? No creo, lo sé, una expresión estoica se dibujó en su rostro mientras desaparecía dentro del castillo. Las artes mentales son una rama de la magia fascinante y peligrosa. Bella vio que estaba a punto de levantar su varita y la desvaneció. No la necesitarás. Estás en mi casa ahora, la arrastró dentro del castillo. Estaba completamente oscuro y sin luz. A Bellatrix no le gustaba que la jugaran y buscó al chico al llegar a una puerta que se abrió para ella. Avanzando con cautela, entró, pero la puerta se cerró tras ella, lo que la sobresaltó. ¿Por qué no sales a jugar con tu querido primo?, le susurró. Oh, no te preocupes, jugaremos pero en mis términos. Unas cuantas flechas se dispararon hacia ella, las cuales esquivó por poco hasta que una entró en su hombro. Estoy muy decepcionada de ti, dijo una voz distinta pero familiar. Ante ella apareció alguien a quien realmente temía. Su abuelo. Me decepcionas muchísimo, Bella. Al aliarte con Voldemort, has traicionado a la familia y todo lo que siempre hemos defendido. Es vergonzoso que alguien de mi casa pueda ser tan débil. No, no traicioné a la familia y tú no eres real, sacudió la cabeza furiosamente. Lo hiciste. Nos traicionaste a todos, replicó. A tus hermanas, a tu tía, a tus primas y a mí. Imágenes de los miembros de su familia aparecieron ante ella. ¿Cómo pudiste, Bella?, preguntó Andrómeda. Se suponía que debías protegerme. Puede que me haya casado con un nacido de mugles, pero seguía siendo tu hermana, y tú no hiciste nada. ¿Sabes en qué me he convertido? Ella se transformó en un hombre lobo y dejó escapar un aullido. No es mi culpa, negó, y una daga de plata le clavó en el muslo izquierdo. Al sacarla, la reconoció, pues había pasado del cabeza de familia a su heredero. Antes de que pudiera decir nada, la echaron de la habitación y la arrojaron al pasillo. Vaya, qué gracioso, dijo Harry apareciendo a pocos metros. Probemos en otra habitación, levantó la mano y la empujó hacia otra habitación. Una que ella reconoció. ¿Cómo te atreves? ¿Qué te da derecho a robarme este recuerdo de mi infancia? Era su antigua habitación cuando vivía con sus padres. Para recordarte uno de tus mayores fracasos. Estaba a punto de gruñir cuando una versión más joven de ella, Andrómeda y Narcisa apareció en la habitación. No puedo creerlo, gritó una Bellatrix más joven. Estaba en la sala de estar de su familia con Andrómeda y Narcisa. En medio estaba una Narcisa conflictuada que intentaba desesperadamente mantener la paz. ¿Cómo pudiste contaminarte asociándote con una inmunda sangre sucia? Andrómeda le lanzó una mirada fría mientras intentaba contener su ira. Como dije, no creo en esa basura de la pureza de sangre, dijo desafiante. En cuanto a profanarme, deberías hablar. ¿Casarte con ese cerdo del Estrange y usar la marca tenebrosa? ¿Estás loca? No solo eso, sino que ahora tenemos mortífagos entrando y saliendo de nuestra casa. ¿No ves que el ministerio está haciendo redadas en las casas? ¿Cuánto tiempo crees que tardarán en llamar? Al tomar su marca, nos estás poniendo en la mira.
Al menos estoy haciendo algo que ayuda a la familia, dijo Bellatrix con la nariz en alto. Y Rudolphus es un hombre excelente, de una familia orgullosa y poderosa. Quizás Bella tenga razón, dijo Narcisa. El Señor Tenebroso es poderoso. Nos protegerá. Muchas familias influyentes lo siguen, incluyendo a los Malfoy. Ella y Lucius llevan un tiempo saliendo y se han vuelto muy cercanos. O sea, tenemos que considerar que es lo mejor. Andrómeda la miró, y aliarnos con un asesino que predica los ideales de la sangre pura es lo mejor, burlándose de la idea. Sí, somos miembros de la Casa de los Negros y valoramos la inteligencia. No sabemos nada sobre su origen ni cómo era en la escuela. Por lo que sabemos, esto podría volverse en nuestra contra. Vio el conflicto en los ojos de Narcisa. Anoche, los Lestrange y los Doloz trajeron a su casa a nacidos de mugles y mestizos, y los asesinaron. No lo hará. Bellatrix miró a Andrómeda a los ojos con rabia e indiferencia. Si le juramos lealtad, el Señor Oscuro arreglará el mundo. Entonces, los Sangre Pura podrán afirmar nuestro dominio, y finalmente podremos deshacernos de quienes no son puros. Andrómeda, si sigues por este camino, te arrepentirás el resto de tu vida. Ya sabes lo que piensan tus padres del Señor Oscuro y la tía Walburga. Así que termina con esa sangre sucia, dijo con desprecio al recordar haber visto juntas a esa hija de mugles y a su hermana, y las tres seremos imparables. Puede que fueran diferentes, pero Andy amaba a sus hermanas más que a su vida. Pero jamás se uniría a un grupo de asesinos. Tomé mi decisión hace mucho tiempo. Se giró hacia Narcisa, que tenía lágrimas en los ojos. Abrazó a su hermana con fuerza, y la rubia supo a dónde se dirigían las cosas. Te quiero, Sissy, pero ya no puedo seguir siendo parte de esto. Lo entiendo, Andy, dijo Narcisa con lágrimas corriendo por su rostro mientras veía a su hermana mayor irse. Bellatrix se le plantó en la cara. Si sales por esa puerta, no podrás volver jamás, le advirtió. Si te vas ahora, no podré protegerte. Andrómeda se detuvo antes de salir de la habitación. Nunca nos protegiste. Todo lo que has hecho y piensas hacer ha sido para ganar poder. ¿No te entra en la cabeza que nos estás poniendo en peligro? Se supone que debes protegernos pase lo que pase. Se enfrentó a Bella y se subió la manga izquierda, dejando al descubierto la marca tenebrosa. Esto no es lo que se supone que deben hacer las hermanas mayores. Me das asco. Salió furiosa de la casa. Bueno, ese recuerdo sí que fue doloroso. La pregunta de Harry fue retórica mientras veía a Bellatrix caer de rodillas, gritando cuando otra cuchilla afilada salió de la nada y se clavó en su muslo derecho. Una parte de él disfrutaba atormentándola, pues era clave para su plan. Había estudiado su estilo de duelo, su historia y su filosofía, y tuvo que admitir que lo que vio le asqueó. Su estilo era caótico, desenfrenado y lleno de brutalidad. Sin embargo, allí era donde la quería. La guerra psicológica era un juego peligroso. Oh, ya terminamos, y estás a punto de experimentar un dolor como nunca antes has experimentado. Atacar el cuerpo de alguien era una cosa. Sin embargo, atacar su mente y sus emociones era otra. Algo drástico. Le mostró algunos de sus recuerdos más dolorosos, antes de recibir la marca tenebrosa y un par de años después. Y finalmente, mostró el recuerdo de Arcturus y Casiopeia renegando de ella. Mientras tanto, la atacaba con todo tipo de armas metálicas y dolorosas que se le ocurrieron. Tras unos 15 o 20 minutos de tortura, regresaron a la sala principal, cerca de la puerta. ¿Lo ves ahora, Bella? Ni Sirius ni Andrómeda fueron jamás traidores a la Casa Black. Tú, en cambio, traicionaste todo lo que representabas. Con tus acciones, has demostrado ser débil. Una traidora. Y una desgracia. Vio la sorpresa y la depresión en su rostro y sonrió. Sal de mi cabeza. Luego, con un poderoso hechizo de destierro, la apartó de su mente. Al minuto siguiente, regresaron al mundo material, donde vio que Bellatrix había volado 3 metros hacia atrás. Rudolphus y Rabastan fueron a ayudarla a levantarse, pero el miedo en su rostro los dejó sin palabras. Al ver su lamentable estado y presentir que su mente estaba a punto de desmoronarse, continuó. ¿Sabes? Lord Black te culpa por la desintegración de nuestra familia. Y te considera un fracaso miserable por no proteger a tus hermanas y primas. ¿Para qué querría a alguien como tú en la familia, salvo para encerrarte donde ya no puedas avergonzarlo? ¿Qué se siente al ser expulsado de tu familia biológica? Traidor a la sangre, sonrió con malicia. Al parecer, eso fue lo que la obligó a llorar, pues se agarró la cabeza y gritó de frustración y arrepentimiento mientras todo su mundo se derrumbaba sobre ella.
Rudolphus intentó comunicarse con su esposa, pero nada de lo que dijo la inmutó. De hecho, estuvo completamente histérica durante los siguientes minutos antes de desplomarse en el suelo. Completamente inconsciente. En ese momento, una risa aguda lo interrumpió. Bien hecho, Harry. Guerra psicológica. Explotar las vulnerabilidades de los peores recuerdos de un individuo. Pero ya basta de eso, el chico sin duda sabía cómo atacar la mente y las emociones de alguien. Ni siquiera miraba a sus subordinados. Si no te unes a mí voluntariamente, tengo otras maneras de obligarte. Imperio. La maldición golpeó a Harry en la cara. Puede que fuera poderosa, pero se había preparado para esto con su padre. Ahora, reconóceme como el mago más grande del mundo, ordenó Voldemort. Harry alejó la euforia casi de inmediato. Ni hablar, Tom. Interesante, reflexionó Voldemort. Puedes librarte de una maldición mía con tanta facilidad. Aunque no será suficiente para salvarte, una sonrisa repugnante se dibujó en su rostro. Crucio máxima. El dolor de la maldición Cruciatus fue uno de los más dolorosos que había sufrido esa noche, ya que la maldición de tortura se vio reforzada por el hechizo amplificador. Su grito resonó por toda la habitación. Voldemort conservó la maldición durante lo que pareció una eternidad. Eso, sumado a sus otras heridas, ya veía doble. Si te hubieras sometido a mí, nunca habrías conocido esta miseria. Voldemort aumentó el poder del hechizo, haciendo que Harry gritara más fuerte mientras un dolor inmenso recorría todo su cuerpo. Justo cuando estaba a punto de desmayarse, los oyó. Vamos, hermano mayor, no puedes flaquear todavía. No puedes dejar que gane, gritó Emily. Muéstrale quién eres, añadió Severus. Aquí viene. La batalla será en esta sección. Eso conmovió profundamente a Harry, pues algo despertó en su interior al encenderse su magia y lanzar un grito de guerra estruendoso. Irónicamente, Voldemort, intrigado, se detuvo, preguntándose qué tramaba el chico. El impacto de las cadenas y el collar empezó a causarle un dolor insoportable. Sin embargo, parecía que Potter se abría paso con fuerza. Por alguna extraña razón, quería comprobar si Potter se liberaría o si el impacto mágico mataría al chico. No hagan nada, ordenó Voldemort cuando algunos de sus mortífagos se acercaron con la varita preparada para atacar. Pero en lugar de eso, se quedaron paralizados al instante, pues ninguno quería enfadar al señor tenebroso. La retroalimentación mágica de las cadenas crecía a un ritmo alarmante que asustó a varios. Chispas y rayos ya salían de las protecciones, y no parecía que fueran a detenerse pronto, pues cuanto más se resistía Potter, más violentos se volvían. Todos fueron testigos de una brillante luz roja anaranjada que parecía volverse más brillante a cada minuto. Más información. Yo soy el que se levantará. Yo soy el que lo ha perdido todo por la maldad de este mundo. Me río del infinito y me duele el sueño. Deja que mi magia sea digna de tu poder, y te mostraré a ti y a todos que soy digno. Desbloquea tus antiguos poderes para que juntos podamos ser victoriosos. Ve a toda velocidad celestial. El aura rojiza continuó creciendo hasta alcanzar su punto máximo, revelando a un nuevo Adrián Potter. Cubriendo el cuerpo del chico había un traje de guerrero rojo oscuro con rayas naranjas alrededor del pecho y un ala carmesí extendiéndose desde la espalda. Harry, dada tu condición actual, no podremos mantener esta forma por mucho tiempo. Así que, hagas lo que hagas, hazlo ahora. Necesito que me quites esas cadenas y esos efectos del collar. Harry saltó con las alas desplegadas, para sorpresa de los mortífagos y diversión de Voldemort. Porque él también saltó, y para sorpresa de Harry, Voldemort parecía capaz de volar sin ayuda. Volando velozmente, Harry lo golpeó en la cara con una velocidad y potencia impredecibles. Su ataque hizo que Voldemort retrocediera un poco, ya que aún se estaba acostumbrando a su nuevo cuerpo. Dicho esto, Suzaku seguía trabajando en eliminar los restos de las cadenas, así que, por el momento, estaban casi a la par. La creatividad e ingenio de Harry le permitieron contraatacar el poder puro y despiadado de Voldemort. En ese momento, lo único que intentaba era desequilibrar a su oponente, pero era más fácil decirlo que hacerlo. El poder de su oponente aumentaba mientras él solo operaba al 60%. Sin embargo, al igual que en su batalla de hace 2 años, Voldemort fue superado en combate Muggle, ya que salió volando cuando Harry le asestó una fuerte patada en la cara, seguida de un par de patadas en el pecho. Sin embargo, antes de tocar el suelo, Voldemort recuperó el control de sus movimientos y aterrizó de pie. Harry lo vio y dejó que las llamas de su interior se manifestaran fuera de su cuerpo.
Un segundo después, bolas de fuego de tamaño mediano comenzaron a llover sobre Voldemort y los demás a gran velocidad. Los impactos resultantes causaron explosiones en la zona, cubriéndola de humo. Harry, logré quemar todos los restos de la cadena de tu cuerpo, pero al hacerlo, tuve que acortar el tiempo que te habría quedado. En este momento, solo tienes 30 segundos antes de que nos separemos, advirtió Suzaku. Descendiendo rápidamente a una velocidad asombrosa, golpeó el suelo con tal fuerza que abrió un cráter, pero ese no fue su ataque, ya que creó varias columnas de fuego que se elevaron para rodear a Voldemort y a un grupo de sus hombres. Las heridas de Voldemort pudieron haber curado su cuerpo, pero definitivamente sintió el dolor de los ataques de Potter. Cuando las columnas de fuego se acercaron a él, saltó de inmediato para evitar quedar atrapado. Desafortunadamente, quienes estaban detrás de él no tuvieron tanta suerte y quedaron reducidos a cenizas. Al bajar la vista, vio que el joven Harry había vuelto a su forma básica y estaba de rodillas, jadeando con dificultad. Inmediatamente, lanzó la maldición de tortura que lo derribó al suelo, donde gritó de dolor. Al aterrizar de nuevo, dio un paso al frente. Te felicito por ofrecer semejante resistencia. Casi nadie es capaz de resistir tanto tiempo contra mí. Además, nunca imaginé que pudieras tener otra forma animaga. Una que adopta la forma de un dragón que se creía extinto hace mucho tiempo. Un dragón Génesis. Es una pena tener que matar a alguien tan talentoso. Casi de todos modos, dijo mientras se acercaba a su presa. Adiós. Avada Kedavra. La maldición asesina se abalanzó sobre Harry, y por una fracción de segundo, creyó que estaba acabado, pero entonces recordó que le tenía preparada otra sorpresa. Al levantar la mano izquierda, se materializó un escudo, impidiendo que la maldición lo alcanzara. Para sorpresa de todos, Potter había logrado bloquear la maldición asesina con un escudo. Todavía tengo algunos trucos bajo la manga, Tom. Se puso de pie. No te librarás de mí tan fácilmente. Sentía que su magia regresaba, y ahora podría tener una oportunidad. Parece que no. Sin embargo, eso cambiará pronto, un hechizo que hacía hervir la sangre, retorcer el cuerpo, explotar el cerebro y licuar los órganos salió de su varita junto con un puñado de otros hechizos caóticos. Cada vez que lograban defenderse y tomar represalias, el suelo bajo sus pies temblaba al chocar sus hechizos. Finalmente, Harry no tuvo más remedio que recurrir a sus habilidades elementales, mientras Voldemort potenciaba sus hechizos con el Parcel y sus propias habilidades elementales. Para entonces, los mortífagos estaban completamente paralizados de miedo, inmóviles, aunque era evidente que querían irse. Puede que Harry haya sido capaz de ofrecer una pelea decente por un tiempo, pero parecía que Voldemort podría superarlo ya que estaba teniendo dificultades para seguirle el ritmo. Voldemort vio lo cansado que estaba el chico y decidió terminar con todo. Y con una sonrisa burlona, liberó una ráfaga concentrada de energía azul y negra. Sin saberlo, Harry ya conocía el hechizo, pues era un poderoso hechizo ofensivo. Si la explosión lo alcanzaba, causaría una muerte dolorosa, como nunca antes se había sentido. Se topó con el hechizo oscuro 2 veces. En la biblioteca de la Ciudadela y en uno de los antiguos tomos de la biblioteca de Salazar, en la mansión de la familia Slytherin. Agitando ambas varitas en un patrón inusual, atrapó la corriente de energía oscura con una y giró la otra alrededor de su cabeza. Sabía que contener el hechizo requería una cantidad enorme de poder, e incluso si lograba liberarlo, el escudo lo dejaría profundamente agotado. Los ojos escarlata de Voldemort se abrieron de par en par al ver lo que Potter estaba haciendo con su hechizo. Realmente creía que la fuerza habría sido suficiente para matarlo, pero Potter fue capaz de realizar algo tan inesperado. Imposible. Harry sabía que no podía permitir que su concentración se desviara, porque si lo hacía, el hechizo seguramente lo mataría. A decir verdad, era la primera vez que hacía algo así, pues aún estaba aprendiendo. Corrientes de magia oscura se arremolinaban a su alrededor, y podía sentir sus varitas ardiendo en sus manos. Sintió que sus manos estaban a punto de aflojarse por un momento, pero no iba a rendirse. Justo cuando reunía los últimos restos de energía oscura, sus ojos brillaron con fuerza, y su mente racional desapareció hace mucho tiempo. Condensó la energía en una gran bola negra de fuego y la envió de vuelta. Una vez que hizo contacto con el suelo, provocó una gran explosión que envió una onda de choque eléctrica por todo el cementerio, derribando a todos excepto a Voldemort, quien se mantuvo firme. Excelente trabajo, Harry. Lograste algo que solo unos pocos son capaces de hacer. Sin embargo, estás exhausto y has agotado tu energía. Parece que has llegado a tu límite. Se burló.
Sin embargo, el chico no dijo nada sarcástico. De hecho, su expresión era indescifrable mientras sus ojos seguían brillando. Si era posible, la adrenalina que corría por el cuerpo de Harry aumentó al responder con una combinación de poderosos hechizos antiguos. Con su mente racional desvanecida, dejó que sus instintos tomaran el control y logró poner a Voldemort a la defensiva. A Voldemort no le gustó lo que estaba sucediendo, ya que los hechizos de Potter se volvieron más rápidos y mucho más peligrosos que antes. Harry no podía explicarlo, pero sentía como si su núcleo mágico y su cuerpo hubieran alcanzado una nueva velocidad. ¿Llegué a mi límite? Ni hablar. Siempre supe que luchar contra ti conllevaría riesgos, dijo con una voz mucho más grave. Si no supero mis límites ahora, ¿cuándo lo haré? Su último hechizo impactó en el pecho de Voldemort y lo lanzó por los aires. Harry lo siguió con una flecha eléctrica que se clavó en su hombro derecho y envió toneladas de voltios por todo su cuerpo. Sin que ninguno de ellos lo supiera, empezó a llover, y la velocidad de Harry aumentó drásticamente. Con su nueva velocidad, ahora podía esquivar y moverse más rápido que antes, lo que obviamente molestó a su oponente. La batalla parecía estar a su favor, pero no por mucho tiempo, ya que Voldemort empezó a adaptarse a su estilo y contraatacó con golpes más potentes y una velocidad increíble. El propio Harry se estaba cansando, pues sentía que su adrenalina disminuía, y si no hacía nada pronto, sería su fin. Solo necesitaba ganar tiempo. Le dolían todos los músculos del cuerpo, pues estaba seguro de que varios huesos estaban destrozados. Lo único que tenía a su favor era la lluvia, que aumentaba su velocidad y le permitía esquivar, pero solo era temporal. Recuperó el sentido y supo que había una estatua detrás de él, y enseguida se le ocurrió una idea. Tenía que arriesgarse, aunque fuera una apuesta. Invocando toda la magia que le quedaba, combinó las fuerzas elementales del fuego, el agua, la tierra, el viento y el rayo. Luego, la reforzó con lengua de Parcel en la explosión mágica, convirtiéndola en algo verdaderamente destructivo. Desafortunadamente, Voldemort respondió de la misma manera con su propio hechizo, en el que infundió las fuerzas elementales del fuego, el rayo, la tierra y el aire, y las combinó con la lengua Parcel. Los dos hechizos colisionaron en el aire mientras ambos lanzadores aplicaban toda su fuerza. La enorme cantidad de energía era similar, pero distinta, a la de la batalla de 2 años atrás. En ese momento, se estaba utilizando mucha más energía, pues ambos combatientes intentaban superarse mutuamente sin importarles nada más. Relámpagos de distintos colores caían en distintas direcciones, los vientos se volvieron peligrosamente fuertes, amenazando con cortarles la piel, y la presión de sus hechizos hizo que los mortífagos cayeran al suelo jadeando ante la cantidad de magia liberada. Reprimiendo todas sus emociones, Harry armó valor, sin importarle las consecuencias, y echó a andar. Si era posible, el fuego en sus ojos verdes ardía con más fuerza al actuar impulsivamente. Las puntas de sus varitas humeaban a cada paso. Para Voldemort, era un gran esfuerzo evitar que la magia se dirigiera hacia él, ya que aún no había alcanzado su máximo potencial. Pero eso no fue lo que le llamó la atención al ver al chico caminando directamente hacia él. «No permitiré que me mates», declaró Harry. Sintiendo que su magia reaccionaba a sus deseos de continuar, concentró todo su poder en una última descarga. Máxima potencia. La magia en su interior explotó de repente, sobrealimentando su ataque, haciendo que la bola de energía formada entre ellos explotara en una explosión masiva que destruyó buena parte del cementerio y mató a algunos mortífagos. La onda expansiva resultante lanzó a Harry hacia atrás, donde golpeó la estatua de la parca con tal fuerza que casi lo deja inconsciente. Por pura casualidad, una humareda negra envolvió la zona, dándole justo la cobertura que necesitaba. Con la última energía que le quedaba, golpeó la estatua con un hechizo azul amarillento, convirtiéndola en un pararrayos, y usó su versión modificada del hechizo de flagrancia para dejar una pequeña sorpresa. Acción Copa fue todo lo que pudo decir antes de que el trofeo se precipitara hacia él justo cuando estaba a punto de desplomarse. En cuanto tocó su mano, la cosa lo transportó lejos. Voldemort se puso de pie, débil pero aún con vida. ¿Dónde está?, rugió Voldemort, avanzando, disipando el humo, con algunos de los demás siguiéndolo de cerca. Al acercarse a la parca, aparecieron unas letras de fuego que formaban 3 palabras. «Chúpenlo, perras». Entonces, de la nada, un poderoso arco de relámpago golpeó la estatua, que se redirigió hacia Voldemort y los otros, bombeando tantos voltios a través de ellos, y luego las palabras se condensaron en una bola de fuego que explotó, enviándolos de regreso a donde aterrizaron sobre sus espaldas.
Los que estaban cerca del Señor Oscuro se revolcaban en el suelo de dolor mientras él se ponía de pie. Ya fuera por el dolor que sufría esa noche, por el hecho de que sus planes para Potter se hubieran frustrado o porque Potter tuviera la última palabra, gritaba de frustración. Fin de la batalla, 00, las cosas en Hogwarts distaban de ser perfectas, a pesar de que los aurores y los agentes de la IGU lograron restablecer algo de orden. Sin embargo, los ocupantes estaban en pánico, pues no sabían qué estaba pasando. Tras unos minutos, Dumbledore finalmente los detuvo al amplificar la voz y ordenarles que guardaran silencio. Sin embargo, la paz duró poco cuando sintió que las barreras alrededor del campo se activaban de nuevo, y sintió que necesitaría una botella de whisky de fuego esa noche. Por primera vez en su vida, Harry se alegró de haber usado un traslador, ya que solía odiar ese método de viaje. Cuando el giro finalmente terminó, aterrizó de bruces en la hierba del campo de Quidditch. Ni siquiera podía moverse. Toda la adrenalina que recorría su cuerpo se desvaneció de repente, y todo el dolor que soportaba lo dominó rápidamente. En resumen, Harry estaba destrozado, maltrecho y sumido en una agonía perpetua. Varios de sus huesos estaban destrozados junto con algunos de sus órganos internos, gravemente traumatizados. Y estaba agotado mental, física y mágicamente. Demonios, cada parte de su cuerpo sentía que se rompería al más mínimo roce. Especialmente su núcleo mágico, que ardía con más fuerza que una supernova. Entonces sintió que alguien le daba la vuelta, y lo último que recordaba haber visto era el rostro de Daphne. Aunque tenía la vista borrosa, reconoció su tacto y le dedicó una leve sonrisa, que ella correspondió y lo abrazó con ternura. Eso fue lo último que Harry recordó antes de desmayarse en sus brazos.